Hola. ¿Han comprendido la diferencia entre he vivido y viví? ¿O he trabajado y trabajé? ¿La han comprendido esa diferencia? Bueno, digo trabajé o viajé o estudié o viví cuando estoy pensando en un periodo en específico de mi vida o en una experiencia en específico de mi vida. Tal como, bueno, he vivido en 3 países, que hasta presente no les he dado ningún detalle. No digo cuándo, ni dónde, ni por qué, no, ni con quiénes, etc. Solo digo que sí, he tenido esa experiencia, he vivido en otros países, he vivido en 3 países en mi vida. Pero a partir del momento que pienso en un periodo de tiempo en específico, o en una experiencia en específico, voy a pasar desde he vivido hasta viví. Por ejemplo, sí, he vivido en 3 países. Viví en Francia de 1985 a 1998. Viví en el norte del país. Trabajé en algunas escuelas enseñando inglés, etcétera. O en cuanto a, bueno, voy a cambiar el ejemplo, un nuevo ejemplo totalmente. En mi vida, que comenzó en 1953 y que sigue actualmente, 2019, he jugado muchos deportes. He jugado béisbol, he jugado básquetbol, he jugado hockey sobre hielo, he jugado fútbol americano. Okay, ahorita voy a hablar en específico de un deporte durante un periodo de mi vida. Jugué básquetbol en la escuela preparatoria. Jugué mal, pero me gustó. Uh, uh, este, Otro ejemplo, esquiar. ¿Han ustedes esquiado en su vida? ¿Sí? ¿Comprenden esquiar? Bajar una montaña. Entonces, sí, yo he esquiado. ¿Han esquiado ustedes? Bueno, espero que ustedes hayan dicho, sí, señor, hemos esquiado. O no, nunca hemos esquiado. Entonces, yo he esquiado. He esquiado 2 veces. Entonces, estoy hablando de 2 experiencias sin detalles. Entonces, si yo les hablo de una experiencia en detalle, en específico en mi vida, voy a decir, por última vez, esquié en 1981. Esquié en el norte de Michigan, esquié con algunos amigos y casi me rompí la pierna. Otro ejemplo, ¿han corrido un maratón? Yo he corrido largas distancias a veces. He corrido largas distancias, pero nunca he corrido un maratón. ¿Por qué dije nunca he corrido? ¿Por qué no dije nunca corrí un maratón? Bueno, es que si nunca he tenido la experiencia, no puedo pensar en una experiencia en específico que he tenido, porque no la he tenido. Entonces, nunca he corrido un maratón. He corrido largas distancias. Por ejemplo, una vez corrí 15 kilómetros. Corrí 15 kilómetros en una carrera en Chicago. Corrí esa distancia en 1978, algo así. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en la lección que ustedes están estudiando actualmente, 7.7. Vamos a ver. Pues número 1. Bueno, aquí yo les indico cuál es el tiempo de verbo que deben usar. Entonces es un poco más fácil, pero espero que ustedes comprendan por qué. Vamos a ver. Yo vivo en el presente. Pues, ¿qué es lo que va a hacer? Yo he vivido en 13 casos. ¿Por qué he vivido? ¿Por qué no viví? Bueno, es que no estoy pensando en una experiencia en específico en mi vida. Estoy pensando en todo mi pasado y en cierto año viví en esta casa, en otro año en otra casa, en otro año otra casa. Pues he vivido en 13 casas y es la verdad.
Entonces, ahora voy a pensar en una casa, en un cierto momento de mi vida, de mi pasado. Entonces, viví en esta casa aquí, de 1965 a 1971. ¿Comprenden? ¿En cuántas casas han vivido ustedes? Bueno, ciertos han dicho, he vivido en 2 casas, o he vivido en 3 casas, o solo he vivido en una casa en mi vida. Entonces, ahorita les voy a preguntar, ¿cuándo, bueno, se mudaron? Pero voy a usar otro verbo que ustedes pueden comprender. ¿Cuándo llegaron ustedes en su casa actual, en la casa donde viven actualmente? ¿Cuándo llegaron en esa casa? Díganme. Bueno, espero que ustedes hayan dicho, llegué en esa casa en 2015 o en 2010, etc. Otro ejemplo, un ejemplo más. Ya hemos hablado de deportes, entonces ahorita vamos a hablar de escuelas en que he estudiado. Yo en mi vida he estudiado en 5 escuelas: la escuela primaria, después, sí, la escuela, el colegio, después escuela preparatoria y 2 universidades. Pues he estudiado en 5 escuelas. Estudié en esta escuela de 1968 a 1971. Dije estudié porque estoy hablando de un periodo en específico de mi vida, de 68 a 71, y además estoy pensando en una sola escuela en que, bueno, en que asistí, en que estudié. ¿Comprenden? Bueno, espero que sí. Ahorita ustedes van a hacer los ejercicios de esta lección. En esta sección ustedes tienen que formar frases enteras usando el presente perfecto y el pretérito. Después, aquí, eso es un poco más, no es interesante, pero vamos a ver la sección siguiente, 5, que es la misma cosa, pero en que ustedes tienen que hacer algo, no solo escuchar. Ustedes deben formar una pregunta, y esta pregunta se forma con el presente perfecto. Pues, ¿cuántas casas? ¿En cuántas casas hablándote a ti individualmente, en cuántas casas has vivido? Y esta es la respuesta que ustedes deben dar. Bueno, quizá no es la verdad, no se aplica a su propia vida, pero es un ejemplo fictivo, que se aplica a la vida de una persona fictiva. Entonces la respuesta será: yo he vivido en 3 casas. Ustedes no van a decir viví en 3 casas, porque no estamos pensando en una casa en específico, sino en la totalidad de las casas en que esa persona ha vivido. Entonces, otro ejemplo, aquí tiendas. ¿En cuántas tiendas ha trabajado? Bueno, en este caso, ella es muy joven. Ella nunca ha trabajado en una tienda. Entonces, como nunca ha trabajado en una tienda, no puede pensar en una tienda en específico, en un momento de su pasado en específico. Entonces tiene que decir, o nosotros tenemos que decir acerca de ella, que ella nunca ha trabajado en una tienda. Ok, bueno. Después, por supuesto, hay un examen al final, y ese examen no tiene nada que ver con comprender la diferencia entre el presente perfecto y el pretérito. Solo tiene que ver con la forma del verbo en los 2 tiempos. Entonces nos vemos pronto y vamos a seguir con esta discusión de este estudio del presente perfecto. Entonces, adiós, hasta pronto.